Voy a iniciar de nuevo la presentación. Algunas ya la habéis escuchado, siento que me tengáis que volver a escuchar, pero es lo que hay. Buenas noches a todas y bienvenidas al segundo directo de Mujeres por la Abolición. En este caso vamos a hablar de pornografía con la compañera Tasia Arangue. Bueno, yo soy Rebeca, algunas ya me conocéis y hoy por duplicado. Y pertenezco al colectivo de Mujeres por la Abolición, que se constituyó a finales del 2018. Somos feministas radicales, por tanto, luchamos por la abolición de la pornografía, de la prostitución, de los vientres de alquiler y del género. Sabemos que la raíz de nuestra opresión es nuestro sexo y que por nacer niñas, por ser mujeres, sufrimos diferentes tipos de violencia y todas ellas en razón a nuestro sexo. La primera marcha abolicionista la desarrollamos en el 2019 en Barcelona, por ser el mayor prostíbulo de Europa, y teníamos previsto desarrollar la segunda marcha este año en Madrid, el 9 de mayo. Pero bueno, todas conocéis las circunstancias en las que nos encontramos. Inicialmente decidimos posponerla al 22 de septiembre, pero esto no está evolucionando todo lo que nos gustaría y como queríamos una manifestación multitudinaria y no va a ser posible, lamentablemente, pues hemos decidido que esta segunda marcha se realice de manera virtual en la fecha inicialmente prevista, el 9 de mayo, y luego desarrollaremos un congreso también virtual a partir del 22 de septiembre. En nuestras redes podéis ir viendo información de cómo podéis participar, tanto en la marcha como en el congreso, y esperamos llenar las redes de una marea de mujeres gritando alto y claro por la abolición de la prostitución. Tendrá que ser de manera virtual, pero nos haremos ver y nos haremos oír. Y ahora paso a presentar a la compañera Tasia. Bienvenida, Tasia, costó, pero Hola. aquí estás. Sí. Tasia es doctora en Derecho y licenciada tanto en esta materia como en Filosofía. Es profesora de Derechos Humanos, Igualdad y Violencia de Género en la Universidad de Granada y también escribe habitualmente en el medio digital Tribuna Feminista, columnas de opinión y artículos de divulgación sobre feminismo. Es activista de la Asociación de Afectados de Endometriosis, ADAEC, y ha publicado varios libros sobre la discriminación que sufren las mujeres con enfermedades crónicas o con discapacidad. También es activista en Bolaera, Asociación Granaína contra la Violencia Machista. Bueno, cuando nos pusimos en contacto con Tasia para ver si quería participar con nosotras en esta entrevista, pues le preguntamos un poco por qué se inició en el feminismo. Todas tuvimos algún tipo de detonante, ¿no?, que nos inició en el feminismo. Y Tasia nos contestó que ya padece endometriosis y que se sentía muy confundida con respecto a esta enfermedad. Tenía síntomas muy fuertes, pero no había escuchado nada sobre esta enfermedad, ni conocía a nadie que la tuviera. Y cuando entró a la asociación se dio cuenta de que era una enfermedad muy frecuente y dolorosa, invisible por ser las mujeres las que la padecen, y que todas lo vivían igual de solas y confundidas. Así que empezó a estudiar las políticas públicas sobre la salud de las mujeres, escribió un libro sobre ello y ganó un premio. Y luego empezó a escribir en el medio digital de Tribuna Feminista, como os comenté antes. Cada vez fue leyendo más sobre feminismo y sobre la discriminación que padecen las mujeres, tanto las investigadoras como las madres, bueno, las mujeres en general, y creando redes con otras mujeres y realizando pues un mayor activismo, un poco lo que nos ha ido pasando a todas. Bueno, pues vamos entonces a iniciar la entrevista sobre pornografía. Cuando me puse en contacto con Tasia, bueno, Tasia es una estudiosa sobre el tema y me comentó que, entre otras cosas, había estado estudiando sobre la historia de la pornografía. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo ha ido evolucionando la pornografía a lo largo de la historia. Bueno, pues lo primero que habría que destacar es que al comienzo, durante la Segunda Guerra Mundial, sabemos, todas hemos visto en películas y este tema, ¿no?, de cómo los soldados veían imágenes, fotografías de mujeres desnudas, bueno, de mujeres con poca ropa en aquella época. Así es como comienza la pornografía. Pero realmente la pornografía ha ido muy unida al desarrollo de las tecnologías. Por ejemplo, la tecnología primero tecnologías relacionadas con la producción de películas, que se abarató, porque al principio las películas las veían clubes de hombres, que se reunían hombres ahí en una habitación para ver películas que eran muy poquitas producciones que había, era muy difícil producirlas. Y luego, después de eso, ya fue produciéndose a menos coste y empezó a surgir muchas más producciones pornográficas. Y empezó a surgir lo que es la industria de la pornografía. Muy unido al desarrollo de tecnología como cámaras de vídeo
y luego al desarrollo de tecnologías posteriores. La tecnología más importante que ha habido en el desarrollo de la historia de la pornografía ha sido la de Internet. En el momento en que tú permites que los hombres puedan ver pornografía desde su casa, con anonimato, sin tener que ir a un videoclub, como era antes, por ejemplo, sin tener que ir a un videoclub, sin tener que decir quiénes son o que nadie les pueda ver, y que puedan descargar lo que quieran, pueda dar lugar a una industria enorme. Ahora mismo se produce muchísima pornografía en el mundo y es necesaria la trata de mujeres para poder abastecer de todos los vídeos que se descargan en Internet, en páginas donde los que prestan, o sea, digamos que las páginas que contienen esa pornografía ni siquiera tienen responsabilidad sobre ella, porque siguen el modelo como del YouTube, estas páginas. Entonces hay mucha pornografía ahí colgada y ya hemos llegado a un punto en el que ya no es como antes, que había 4 empresas pornográficas y sabías a quién tenías que reclamar responsabilidad, por ejemplo. Ahora no. Ahora, en la nueva tecnología, la nueva época es una masificación absoluta de la información a través de Internet. Y esa es la época en la que estamos ahora. Entonces, hay muchísimas mujeres tratadas, víctimas de distintas circunstancias, a veces entra pornografía infantil en esas páginas y es muy difícil controlarlo. Digamos que el desarrollo ha sido desde una industria minoritaria que abastecía al consumo de unos pocos hombres a una industria globalizada como es ahora mismo, que requiere muchísimas mujeres del mundo detrás y que se puede ver hasta en lugares remotos, en pueblos pobres donde no hay apenas recursos, pero que tienen una conexión a Internet. Mientras exista una conexión a Internet, allí está la pornografía. Entonces, esa ha sido la evolución. Claro, por lo que estás comentando un poco el tema de que se facilita el acceso por el tema de la conexión a Internet y también se abaratan, por así decirlo, los costes de producción, ¿no?, de esta industria. Sí, exactamente. Por eso, claro, Eso ha sido muy por eso importante. y además entiendo también que con las nuevas tecnologías es muy complicado saber un poco quién está detrás, ¿no? Quién se está lucrando de ese negocio. Claro, ahora incluso Eh, tenemos el nuevo fenómeno que es la pornografía, que se graba una persona. Cuando surgieron las videocámaras, unas cámaras de vídeo mucho más ligeras que se podía grabar en casa, entonces empezó a surgir todo eso que llaman la pornografía amateur. Y surge incluso ahora con la tecnología móvil es mucho más fácil. Incluso puedes grabar a una mujer que no se da cuenta, que es ya un grado todavía superior. O un hombre que sujeta la misma cámara, ya no es ni siquiera necesario que haya dos, que haya una tercera persona que está grabando algo. Ahora es muy fácil, o sea, cualquier persona que tenga un teléfono móvil que salga de fiesta, la tienes permanentemente contigo, el móvil. Entonces, la pornografía se ha multiplicado, es muy fácil producirla, la puede producir cualquiera. Es y así también entiendo básicamente. porque cada vez hay una mayor demanda, ¿no? También por eso, aparte de que sea el sencillo el producirla. Claro, ha habido mucha producción y se ha generado. Antes, por ejemplo, había muy pocas actrices porno, que eran como las actrices tenían y los actores que había en la industria, pues eran muy conocidos, eran como estrellas. Y ahora ya la mujer se ha convertido en un absoluto producto de consumo rápido. Porque Claro. ahora mismo las mujeres que salen en la pornografía son la inmensa mayoría completamente desconocidas. La gente necesita productos, es como lo que ha pasado con la industria de la prostitución, con la trata y con la globalización de la prostitución. Estamos hablando ahora de unas cifras que no son comparables a ningún momento anterior. Entonces, la despersonalización de las mujeres es total en este momento. Las mujeres son pues imágenes fugaces en ese mundo de Internet. Y tú como jurista, como doctora en Derecho, entiendo que eres conocedora de los diferentes regímenes jurídicos que hay en los diferentes países respecto a la prohibición o no de la pornografía. ¿Nos puedes explicar un poco cómo está la situación ahora mismo en los diferentes países? Sí, bueno, a ver, digamos que los primeros intentos que hubo de restringir la pornografía procedieron de lo que llamamos el paradigma de la obscenidad, o lo que yo llamaría así, que era la idea de que la pornografía era contraria a la religión o a la moral. Entonces, bajo ese paradigma se legisló prohibir determinadas imágenes que se consideraban obscenas. Todavía la mayoría de países del mundo que prohíben la pornografía se basan en ese paradigma, que es como lo que sería en la prostitución el prohibicionismo de la moral judio-cristiana. ¿Me explico, no? Considerar que está mal toda la Sí, las pornografía. putas y las otras. Exactamente. Ese es el punto de vista. Y ese punto de vista es el que hay pues, en muchos países árabes, en muchos países ahora mismo del mundo. Pero los países que fueron democracias, que empezaron a hacer la democracia, una de las cosas que se produjeron es que eran países liberales, más bien neoliberales,
a partir del modelo estadounidense de liberalización de Internet y de todo esto, pues lo que se hizo es que se empezó a despenalizar completamente la producción de pornografía y se consideraba que democracia y libertad es igual a pornografía, es decir, pornografía igual a libertad de expresión. Eso se consideraba. Y entonces, hasta que surgieron las feministas de los años 70, que empezaron a hacer una crítica a eso y empezaron a intentar introducir regulaciones basadas en la protección de los derechos de las mujeres. Porque, ¿cuál es la libertad de expresión que tú quieres proteger? ¿La libertad de expresión de quiénes? ¿De los pornógrafos? ¿Y qué es lo que tú quieres expresar? ¿Tu mensaje qué es? La destrucción, la humillación, la vejación, todo lo que consideramos indigno y degradante en la humanidad lo consideramos bien en las mujeres, ¿no? Que es lo que decían Dworkin y Maskino, que fueron las dos mujeres que en Estados Unidos lucharon para intentar promover una ordenanza que permitiera a las actrices pornográficas y a las mujeres que habían sido acosadas o que habían sufrido violencia por hombres influidos por la pornografía, que esas mujeres pudieran demandar ante los tribunales. Esa ordenanza no salió adelante, pero en otros países como Canadá, por ejemplo, sí que hubo una legislación inspirada por Dworkin y Maskino. Y luego salió legislación también basada en los derechos de las mujeres, digamos que sería el equivalente al modelo abolicionista en prostitución, pero en pornografía. Quien más lo lanzó fue Australia y también Reino Unido. Entonces, estos tres lugares, sobre todo Reino Unido, que yo creo que ahora mismo es la vanguardia del mundo en una regulación que intenta frenar los excesos de la pornografía, porque solamente intenta frenar los excesos, es decir, lo que llaman pornografía extrema y la pornografía que implica a menores. Pero el paradigma por lo que hace todo esto es basándose en la idea de la protección de los derechos de las mujeres, que están vejados en toda la pornografía. Y también intentan promover una lectura crítica por parte de la sociedad frente al consumo, es decir, desalentar el consumo. Ese sería el modelo legislativo que encontramos en Reino Unido. Bueno, si quieres ahora te explico un poco más esta cuestión, es que no sé hasta qué punto quieres que te comente eso. No, que me parece muy, muy interesante. Es un poco también, bueno, lo que se promulga desde las que solicitamos la abolición de la prostitución, ¿no? De castigar al que crea ese producto, al que lo vende, en este caso sería el proxeneta, y al que lo demanda, el putero, y esto sería un poco lo mismo, ¿no? Lo que se basa la regulación que respetaría los derechos de las mujeres. Efectivamente, aquí el tema está en que, por ejemplo, en nuestro país, aquí en España, lo único que está prohibido es producir o consumir pornografía infantil o lo que es obtener pornografía sin el consentimiento de la persona que aparece. Eso es lo que... Pero luego además resulta muy difícil perseguir a las páginas que contienen la pornografía, aunque sea pornografía ilegal, por ejemplo, obtenida sin consentimiento o infantil, porque esas páginas no tienen responsabilidad jurídica porque se considera que no saben la información que tienen, lo que es los alojadores de contenido. En Reino Unido, por ejemplo, sí están intentando penalizar, imitando el modelo de la pornografía infantil, castigar al consumidor de pornografía, de determinados tipos de pornografía. ¿Qué pornografía es la que intentan castigar? No solamente el consumo, también evidentemente la producción, la distribución, todo. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del consumo, que es muy importante. El consumo que quieren impedir es el de la pornografía extrema y definen pornografía extrema a la zoofilia, la necrofilia, el sexo no consentido, la violación, pero también, por ejemplo, una mujer dormida, que aparece dormida, el sexo que implica que puede suponer un peligro para la vida, o aquellas relaciones en las que se daña los pezones, la vagina o el ano seriamente de una mujer o de la persona que aparece ahí. Es decir, esas formas de pornografía están, aparte de la pornografía infantil, que ya en la legislación en casi todos los países esa sí se suele perseguir, o sea, pero hablamos de este tipo de pornografía extrema, es una categoría que no se persigue en todos los países. Y el argumento es la defensa de los derechos de las mujeres, salvo en el caso de la zoofilia, que ahí no, eso es por otro motivo, ¿no? Pero ese es el argumento que hay para prohibir esa forma. Y luego, en cuanto también intentan impedir el acceso a la pornografía mediante filtros. Un filtro que hay por defecto en se supone que todas las casas tienen que tener un filtro por defecto que impide que, a no ser que tú llames a Orange o a tu proveedor de servicio, el que sea, Telefónica, aquí en España, pues tú tienes que llamar y desactivarlo. Y entonces lo quitan y puedes ver pornografía, pero si no, no puedes verla. Y luego tienen un doble filtro para la pornografía extrema, que esa se bloquea, lo intentes ver de donde lo intentes automáticamente. ver.
Eso es el sistema En, que... en relación un poco a los sistemas jurídicos y al acceso, lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Lo fácil que es hoy en día acceder, lo fácil que es crear un contenido pornográfico y demás, esto hace que los menores, fundamentalmente varones, por lo que sabemos, tengan un acceso muy precoz a la pornografía. Bueno, o sea, he leído que hasta a partir de los 8 años, vamos, una barbaridad. Sí. ¿Cómo crees que afecta eso al desarrollo sexual y afectivo de ese menor que está viendo pornografía? Bueno, esto en relación con los menores y por seguir un poco con el hilo anterior, es que también una cosa interesante de saber es que en España no tenemos ninguna manera de impedir que los menores entren a una página, porque no hay ni siquiera un mísero. Tienes más de 18 años, en la mayoría de las páginas eso no existe. Por ejemplo, métete en cualquier página de las que visita la gente habitualmente, los hombres, y ahí no hay ningún tipo de verificación de edad. En los países donde quieren restringir la entrada de menores, intentan que tengan que introducir, por ejemplo, o lo que se está debatiendo ahora en 2020 y 2019, es que se introduzca un verificador de edad, de modo que tengan que meter una tarjeta de crédito, un DNI, pero todo esto es ensayado. O sea, digamos que toda la regulación abolicionista de la prostitución está por hacer. Está por hacer. Es una cosa que no es como en prostitución que tenemos algo visto. Esto es actualidad total. Por eso es muy importante estudiarlo, porque es totalmente desconocido. Y bueno, el tema de los menores, para los menores es muy peligroso acceder, no solamente para los menores, para todas las personas en la sociedad. Consumir pornografía tiene efectos muy importantes para su mente. Por ejemplo, los menores, una de las cosas que lo hace más grave es que muchas veces ven la pornografía y aprenden de ella. Para ellos es una fuente de aprendizaje, cuando no tienen ni idea todavía de sexualidad. Su iniciación en el sexo sería a través de la De hecho, pornografía. hay menores que se meten en la pornografía para aprender, porque no saben cómo es y quieren información. Entonces, claro, cuando tu fuente de información es la pornografía, pues hay un problema social muy grande. Pero si hablamos de los efectos de la pornografía sobre el cerebro de las personas y sobre la mente, pues el efecto es muy grande. Por ejemplo, hay estudios, ¿no? Que McKinnon habla en la teoría del Estado, de su libro, que estudios que se han hecho con qué pasa cuando en condiciones de laboratorio someten a los hombres a que vean pornografía todo el tiempo. Y se ve que al principio hay determinadas escenas, por ejemplo, de violación o de pornografía extrema, la que en Reino Unido llaman pornografía extrema, que es pornografía mainstream, que ve todo el mundo, que al principio no quieren verla porque les genera asco, pero luego empiezan a desarrollar, digamos, atracción y les empieza a excitar y ya llega un momento en el que la ven como si nada. Por ejemplo, ahora mismo ver doble penetración o ver una práctica que claramente la mujer está haciendo, ay, me duele, y ves cara de dolor, ahora se considera algo totalmente normalizado. O, por ejemplo, que la está Claro, ahogando en una... que primero la rechazas, luego te acostumbras y luego ya te Exacto, acaba hasta estimulando. exacto. Te acabas acostumbrando y acaba generándote placer. Y luego también está estudiado, ¿no?, que cuando ponían, me dicen que escriba el título del libro. El título del libro es la teoría feminista del Estado, ¿no? Se llamaba así, de Catherine McKinnon. Este libro es donde habla de eso, un libro ya antiguo, pero los estudios de los que habla Totalmente son actual. totalmente actuales. También hace un estudio, dice que otra cosa curiosa, que es que cuando un hombre ve mucha pornografía, resulta que también empieza a resultarle excitante imágenes de conductas que no son sexuales, pero que son violentas. Por ejemplo, una imagen de un hombre pegándole bofetadas a una mujer, o una imagen de un hombre haciéndole daño. Y que cuando se hizo un estudio sobre los hombres que estaban en la cárcel, vieron que todos los hombres que estaban en la cárcel por violación sentían excitación ante conductas violentas contra las mujeres no sexuales, es decir, pegarles un bofetón, una torta, un puñetazo. Eso les causaba excitación y morbo a los hombres. Es decir, la pornografía está completamente entrelazada, la parte de, digamos, ideológica del sufrimiento y el dolor con el sexo. Una cosa se asocia a la otra de manera que se va, pues, produciendo esa vinculación. Y luego se Bueno, van desarrollando así parafilias. claro, y además también, aparte de esto que comentas, lógicamente, también en la pornografía entiendo que hay una idea de la mujer como, digamos, sujeto pasivo en la relación sexual, o sea, que su placer no tiene ninguna importancia y que está ahí a disposición del varón. Es así, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Masquino, en esta que hemos citado, tenía una frase muy interesante que decía: en la pornografía el hombre se folla a la mujer, sujeto, verbo, objeto. Queda claro Exacto. quién es el sujeto y quién es el objeto. Pero en la pornografía no solo es que la mujer sea un objeto pasivo, sino que también la mujer, como dice esta Andrea Dworkin, ¿no?,
todo lo que se considera mal en la sociedad, por ejemplo, yo qué sé, torturar, humillar, escupirte a la cara, ahogarte, pegarte, golpearte, dañarte, el racismo, el antisemitismo, como dicen, no sé, los campos de concentración, cualquier cosa horrible que se te ocurra es sexy cuando hablamos de pornografía, es sexy cuando hablamos de mujeres. Entonces, la pornografía no es solo que haga de la mujer un objeto, sino que además hace de la mujer un objeto para ser humillado, incluso un objeto que disfruta de ser humillado, un objeto masoquista que precisamente su razón de ser en la vida es disfrutar, porque yo sé que tú dices que no te gusta, pero en realidad te gusta, porque esa es Pero tu que te auténtica gusta. naturaleza. A ti te gusta ser sometida, a ti te gusta. Eso es lo que la pornografía te vende y hace a las mujeres creer, que es lo peor de todo, hace que nosotras nos socialicemos en la idea de que nos gusta ser humilladas y sometidas y que lo Bueno, y interioricemos también como nuestra... un poco lo que es la cultura de la violación, ¿no? Que esto Exactamente, de claro. dices que no, pero realmente sí que quieres y te voy a forzar un poco y ya verás cómo te acaba gustando. Pero Un lo peor es que poco acabamos siendo así, porque acabamos sintiendo placer proyectivo las mujeres. Acabamos experimentando el placer imaginando cómo el hombre nos desea, cómo el hombre mira nuestro culo, cómo el hombre mira nuestros pechos mientras nos movemos. Al final las mujeres acabamos excitándonos ante la imagen sexualizada de otra mujer o de nosotras mismas, más que ante el placer que estamos sintiendo en nuestro propio cuerpo de manera directa. Es decir, nos volvemos insensibles ante nuestra propia capacidad de sentir, porque nada más que somos capaces de experimentar un sexo proyectivo a través de esa idea sadomasoquista del placer del hombre. Y además, la pornografía nos descompone en partes. La mujer no es una entidad, no es un ser entero. De hecho, muchos hombres, no sé, es decir, la pornografía descompone el pecho, el culo, las caderas, la cintura. Es decir, te descompone a la mujer en un montón de partes, ¿no? Como si pudiéramos ser diferentes elementos. No se pierde la unidad de la persona. Todo eso ocurre con la pornografía normal. Ni siquiera nos tenemos que ir a las formas extremas de a la más pornografía. extrema. Sí. Bueno, y bueno, porque aquí estamos para hablar de nosotros, para hablar de mujeres. Un poco lo que has estudiado y demás, ¿qué consecuencias tiene para las mujeres que han estado explotadas en la industria pornográfica, las actrices porno? Bueno, es interesante recordar que la pornografía no es fantasía, ¿no? Porque muchas veces nos quieren vender desde el patriarcado y desde el capitalismo que la pornografía es solo fantasía, solo libertad de expresión, de arte, incluso arte. Y tú dices, ¿qué arte? Pero ¿eso qué arte tiene? O sea, ¿qué me estás contando de arte? Eso es, a lo mejor un anuncio de lotería todavía de una manera muy forzada podemos considerar que es arte, pero ¿qué arte hay en la pornografía? Bueno, en fin. Pero el caso es que la pornografía no es fantasía. No nos olvidemos de que hay mujeres ahí que están sangrando de verdad, que están sufriendo de verdad dolor y que ese dolor que tú estás viendo ahí no es falso, no es una ficción. Esa mujer de verdad está teniendo un pene enorme que le está entrando dentro. Esa mujer de verdad está haciéndole esa doble penetración que duele. O sea, le están haciendo de verdad esas prácticas que estás viendo. Las mujeres, antes de entrar en la industria pornográfica, se sabe que las mujeres que entran allí son mujeres que normalmente vienen de haber vivido abuso sexual en su familia, que no tienen una familia a la que volver o una familia con la que contar, no tienen una familia que les dé un apoyo económico. Muchas veces son mujeres que han tenido que irse de su casa siendo muy jóvenes, apenas a los 18 años o menos, y que necesitan ganarse la vida, buscar un lugar donde vivir y una forma de sobrevivir. Suelen entrar a raíz de un hombre que hace un rol paternal o sobre todo de pareja, que es el que, ese hombre es el que la introduce en la industria de la pornografía y una vez que entra ahí, pues las prácticas que sufre son terribles. Por ejemplo, sufren el problema de la... Es que me están hablando aquí mi familia. ¿Qué pasa? No sé. Vale. Pues que el problema que sufren es que Tranquila. se introducen en el consumo de drogas, por ejemplo, que es uno de los problemas más importantes porque para poder entrar en la industria de la pornografía las hacen consumir drogas habitualmente y se enganchan y además muchas veces el hombre que las hace entrar es un hombre que tiene adicciones, que tiene alcoholismo, que tiene problemas. Eso es muy frecuente en los casos de las biografías de las mujeres que entran en la pornografía. Y luego, una vez que están allí, pues ya se someten, cada vez además tienen que realizar prácticas más extremas para poder continuar en la industria. Al principio suele ser suave lo que les piden, pero si quieren continuar les piden que hagan cosas cada vez más bárbaras. Y además, como su edad en la que pueden trabajar es muy corta, durante muy pocos años, suelen decir que no. Al principio dicen, bueno, no quiero hacer esto porque esto es humillante, degradante, no voy a hacerlo. Se van, pero al principio ganan Y mucho hay, dinero, hay que decirlo. O sea,
se gana al principio una mujer que entra, gana, parece ser, bastante dinero, que habrá que ver cómo es ahora con todo lo de los vídeos de la pornografía amateur. Pero luego cada vez lo que va ganando va a ser menos y en 4 o 5 años o los años que dura que se te considera un objeto explotable, cada vez con prácticas más extremas y degradantes, hasta que ya nadie te quiere ni ver porque te asocian a todo lo sucio y bajo, a eso te asocian y ya la propia industria te rechaza como un juguete roto. Y luego en tu vida no vas a poder trabajar fácilmente en otra cosa. Una vez que sales de ahí, sales con la mente rota, con la mente destrozada porque te has tenido que disociar. Tu imagen social en tu familia te costará volver a tu pueblo, a tu lugar del que has salido. Encontrar otro trabajo va a ser difícil. No tienes experiencia profesional de esos días y de ese tiempo en que has estado trabajando. Entonces sí, a lo mejor al principio parecía que ganabas mucho dinero, pero luego te das cuenta de que no ganabas tanto. Y sales igual de pobre que entraste. Las mujeres que han sido actrices porno no salen ricas ni salen con dinero. Salen empobrecidas, salen igual que entraron, con una mano delante y una detrás. Los que se llevan el dinero son los hombres que las introducen, las industrias y estas páginas de internet que no tienen ningún tipo de responsabilidad jurídica porque son meros alojadores de contenido. Eso sacan una cantidad de dinero inmensa de su falta de responsabilidad. Así es. Entonces, por lo que estás comentando, entiendo también que hay mujeres que han estado en la industria de la pornografía que también pueden ser que acaben después en la prostitución, ¿no? Sí, claro. De hecho, muchas mujeres que están en la pornografía están a la vez en prostitución. Es que la mujer que está en pornografía, a ver, la pornografía es ya en sí prostitución, porque vamos a ver, lo que tú estás viendo ahí es una mujer a la que están pagando por mantener relaciones sexuales. O sea, la mujer que está en pornografía ya es una mujer prostituida. Pero es que además muchas de ellas, fuera de la propia pornografía, son prostituidas. Prostituidas por el chulo que la está controlando. Prostituidas por la propia productora, si es que hay productora, o la pequeña productora, no sea grande o pequeña. Y luego prostituidas incluso por clientes, por ejemplo, ejecutivos o personas que quieren a esta actriz que han visto, ¿no? Entonces hay toda una red de prostituir a estas mujeres que están en la industria. Claro, eso se produce. Está todo relacionado. Sí, sí. Y bueno, con todo esto que nos estás contando, tan interesante, últimamente hemos oído hablar, incluso desde determinados sectores considerados feministas, que se puede hacer una pornografía feminista. ¿Qué consideras de esta etiqueta y si es posible hacer una pornografía feminista? No. Claro, claro y contundente. A ver, el problema hay muchos problemas con la idea de la pornografía feminista. La primera es que muchas de las personas que defienden la idea de la pornografía feminista están promoviendo ahora la idea de que lo que hay que hacer ahora en las escuelas es enseñar a diferenciar entre la pornografía buena y la pornografía mala. Y dices, vale, entonces lo que le voy a enseñar a los chicos y a las chicas no es a rechazar la pornografía, que es lo que habría que hacer, porque la pornografía es una industria de la humillación de las mujeres, sino que lo que les vamos a enseñar es a leerla de manera crítica. Y eso al final no sirve para nada, porque ¿qué te van a dar? Un trimestre o una clase suelta o 2 clases sobre uy, qué mala la pornografía, cuando toda la sociedad está pornificada y llena de un determinado lenguaje, para que tú aprendas a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero si es que lo que a la gente le excita, porque ya por condicionamiento operante han hecho que a la gente lo que le resulta excitante sea precisamente la humillación y la degradación, es que si no hay humillación, no es porno, es que no consideraríamos ni que eso es sexual, es que toda la semiótica de la sexualidad, los significantes, la interpretación de la sexualidad está completamente entrelazada ahora mismo a la idea de la degradación y de la humillación. Entonces, aquello que no contiene ese elemento no tendría éxito alguno, que es lo que ocurre ahora. Cuando hay alguien que hace pornografía que pretende que sea feminista, o contiene la semiótica de la degradación, o no le interesa a nadie absolutamente nada. Entonces tú te metes en el Ni siquiera, ni siquiera las mujeres, entiendo, ¿no? ¿Qué? Que por lo que estás diciendo, que ni siquiera las No, mujeres a les nadie, interesa ni ese a los tipo de hombres ni a las pornografía. mujeres. Es que las mujeres también estamos colonizadas, nuestra sexualidad también está colonizada. ¿Qué le cita a una Claro. mujer? A la mujer, ¿qué le cita? Por desgracia, a muchas mujeres le cita pues lo mismo que le han enseñado a que le cite, que es que él sienta placer humillando a ella. Ese es el problema que tenemos, no solamente que los hombres sientan ese placer, es que nosotras acabamos sintiendo ese placer y además sintiendo la marcha. No, pero el tema es que al final el tema de la pornografía feminista, como en realidad a nadie le interesa, a nadie la va a ver, que esa es la realidad, cientos de las páginas web son dedicadas a la pornografía.
y un porcentaje altísimo de casi del 15% de las búsquedas de Internet son dedicadas a buscar pornografía. Es decir, estamos hablando de uno de los negocios más millonarios del planeta, que además de ganar tantísimo dinero es una de las fuentes principales de Internet. O sea, Internet, uno de los motivos fundamentales de su existencia, de su funcionamiento cotidiano, es la pornografía. Hablamos de una cosa que está muy presente en nuestra cultura, no hablamos de nada marginal, hablamos de un problema social de gran magnitud. Bueno, y recientemente también vemos una mujer que se suicidó por la difusión de vídeos pornográficos. Háblanos un poco del tema de la pornografía de venganza o sexo por venganza. Sí, pues el tema de la pornografía y del sexo por venganza. Bueno, el sexting es lo que hacemos muchas personas, todo el mundo que no ha enviado una foto un poquito ligera de ropa o tal. Eso es algo que hace todo el mundo hoy en día, sobre todo de una generación, de la gente joven, ¿vale? Antes no se hacía eso nunca, ahora casi todo el mundo envía alguna foto a alguna pareja. Esa foto que hemos enviado, eso es sexting. Pero porno de venganza es cuando luego la persona que lo ha visto lo coge y lo sube a Internet o lo comparte con otras personas. Eso es un delito. Eso es un delito. Pero el problema es que, bueno, es muy difícil de perseguir ese tipo de delitos, porque una vez que estás ahí, además toda la sociedad sabe lo que va a decir. Van a decir que esa mujer se lo buscó. Se lo merecía. Que se lo merece, porque ¿cómo se le ocurrió hacerse una foto? ¿Cómo se le ocurrió grabarse? ¿Cómo se le ocurrió eso? Pero no sabía ella que luego él lo podía compartir, y entonces va a resultar muy difícil perseguirlo. Incluso la sociedad va a justificar el hecho de que el hombre cometa esa conducta. Acordémonos del caso ese, ¿no? Como todos los hombres lo veían y decían, bueno, lo comparto, y les importaba, les daba absolutamente igual que la mujer no hubiera dado su consentimiento, o que sí, es que les daba igual, porque una vez que una mujer acepta ser grabada, ya esa mujer es una guarra, es como una actriz porno, y como las actrices porno no tienen ningún valor, son seres humanos, no son seres humanos, son objetos degradados, pues una vez que tú te haces una foto de ti, es como si ya dieras permiso para que te humillaran de todas las formas posibles y te degradaran, y así lo considera la sociedad. La sociedad entiende que cuando hablamos de sexo ya, todo está justificado. Ese es el concepto que hay en del consentimiento de las personas. Aunque tú nada más que consientas que lo utilice esta persona, la sociedad entiende que luego ya lo que pase pues son efectos secundarios, pero forman parte de... Pero que la culpable es la mujer. Claro, eso se suele considerar, porque, por ejemplo, es como si en mitad de un acto sexual ha habido casos en los que la mujer ha muerto, ha sido asesinada en ese acto sexual, porque era un acto sexual brutal. Y han considerado que la mujer consintió y que, por tanto, fue una imprudencia. No fue un asesinato, sino un homicidio imprudente, aunque la mujer muriera empalada. Pues con la pornografía pasa lo mismo. Tú le has enviado la foto a tu pareja, solo a ella. Vale, puede llegar a considerarse delito el hecho de que comparta esa foto y lo cuelgue por ahí, pero lo terrible es que la sociedad en el fondo piensa que tú te lo mereces, porque ha banalizado completamente lo que toda mujer que aparece desnuda y que aparece su pecho y que aparece su cuerpo es una mujer que no vale nada. Entonces ese es el problema de la sociedad, que en el fondo detrás del sexting y detrás del porno de venganza, pues lo que está es esto, la idea de que la mujer no vale nada una vez que hablamos de sexo, ¿no? Entramos en el sexo y la mujer pues es un objeto más para ser vendido y transmitido. Ya. Entonces, bueno, esto ya lo estamos desarrollando en todo lo que hemos hablado, pero por hacer, en pocas palabras, por decirlo de forma resumida, ¿cómo definirías tú la ideología que hay detrás de la industria pornográfica respecto a cómo ve a los hombres y cómo ve a las mujeres? Además, a partir de la mirada de la cosificación sexual, la pornografía introduce una idea de que las mujeres valen para ser miradas, para ser contempladas, son objetos. Esa es la cosificación sexual. Y lo malo es que además esa ideología se pornifica en la totalidad de la cultura. Las mujeres van a ser percibidas así y ya eso invade el mundo de la música, la manera en que nos vestimos, y el valor de una mujer va a depender de la percepción que tienen los hombres de ella en cuanto a objeto sexual. Es decir, lo vemos en Forbes, por ejemplo, o sea, ni siquiera estamos hablando de algo que... O sea, no se queda en la pornografía, ese es el problema, que esa ideología de las mujeres y esa ideología de los hombres, esa ideología no se queda ahí. Los hombres los ven como criaturas insaciables, como personas que... como animales que necesitan el sexo, o sea, no lo pueden evitar, es una pulsión. No son seres racionales. Fíjate tú, los hombres que se han apropiado siempre de la idea de la racionalidad. Pero cuando hablamos de pornografía,
los hombres tienen una pulsión incontrolable, porque la naturaleza humana es así. El hombre tiene la pulsión de acostarse cuantas más mujeres pueda, inseminarlas a todas, ¿no? La idea del macho, el macho alfa, y la mujer es un ser que en el fondo desea ser penetrada, incluso sin su consentimiento. La mujer está deseando que haya un hombre que la tome como tiene que ser, ¿no? Esa es la filosofía que existe en la sociedad. Y el problema es que se ha pornificado toda la cultura con eso. Lo vemos en el cine, lo vemos en la música. Y todas las chicas en Instagram, ¿no? En las fotos, en las redes sociales, todas las chicas intentan siempre verse atractivas, y porque el valor que tú tienes, como tu belleza, siempre es un elemento que tienes que acompañar, por ejemplo, incluso en una política. Y lo que comentaba antes de Forbes, te pones a mirar quiénes son las mujeres que tienen más poder y resulta que las mujeres que tienen más dinero son mujeres que han destacado por tener una imagen muy sexualizada de sí mismas. Entonces, ¿eso qué mensaje transmite a la sociedad? ¿Qué mensaje transmite a la sociedad ahora que los ídolos de masa sean gente como Beyoncé o las Kardashian, ¿no? Que ahora son ya el último hit? ¿Qué transmite a la sociedad que ese sea el modelo de mujer? ¿Qué transmite a una niña, a una joven? ¿Por qué los hombres tienen tantos modelos diferentes para poder aspirar? Tantas distintas posibilidades, que si el deporte, pues la empresa, el mundo de la política. Sin embargo, a todas las mujeres, incluso a las políticas, incluso a las médicas, pues existe la doctora sexy, la médica sexy, la abogada sexy, la profesora Sí, y sexy. que siempre se nos juzga por el Claro, aspecto físico, por cómo vestimos, no, independientemente de la profesión claro, que y que incluso en desarrollemos. la profesión que desarrolles se te pide un peaje sexual, que luego los hombres que hay dentro de esa profesión y que son los que siguen conservando el poder, pues exigen a la mujer que haga un peaje sexual en su día a día. Y su peaje sexual consiste en que, además de ser interesante y en sus ideas y de que tenga estudios o que sea fuerte, valiente, dependiendo de su trabajo, pues habilidosa, pues además de todo eso tiene que ser sexy y atractiva, porque eso forma parte de un añadido, un extra que las mujeres tienen que tener. Y es que además, si no tienes eso, pues la sociedad considera que tienes un tope, un techo por encima del que no puedes llegar, ¿no? Es como que sigue existiendo un techo de cristal en la sociedad y vemos que para romperlo solamente puedes romperlo siendo comprada, adquirida por alguien, consumida en tu belleza. Entonces la belleza sigue siendo, o sea, no es que las mujeres seamos tontas y banales y superficiales y por eso queramos ser contempladas como atractivas o como sexy, es que existe realmente una limitación para nuestro poder y entonces nos venden ese sucedáneo de poder. Te daré el poder indirecto, te daré el poder consistente en hacer que los hombres hagan lo que tú quieres que hagan. Y para ello tienes que ser atractiva. Eso es lo que a veces se considera empoderamiento y todo este poder del sexo que vende muchas desde este pseudofeminismo pro-sex, ¿no? Y el mito de la libre elección, ¿no? Exactamente, claro, es que es cierto, o sea, en cierta medida es verdad que cuando tú no tienes poder eres una persona desposeída, toda tu clase está desposeída, no puedes acceder a nada, la única libertad, el único poder al que puedes acceder es el de venderte al mejor precio posible. Y para venderme al mejor precio posible, pues mejor ser percibida como lo más atractiva posible. Porque yo no puedo aspirar a otra cosa que no sea ser vendida en esta sociedad. Entonces, claro, nos conformamos con un sucedáneo, porque hemos abandonado el ideal que tenían las feministas anteriores a que comenzara en los años 20 todo este machaque con la sexualización de las mujeres. Hemos olvidado ese mensaje que tenían las sufragistas para nosotras, para el futuro de las mujeres, y que han recuperado las feministas radicales y seguimos recuperando, que es la idea de que las mujeres podemos aspirar a algo más allá del valor de la belleza. No se trata de la belleza nueva, esta en la que se quieren incorporar a la gorda, a la que va en silla de ruedas, a la mujer de todas las razas, de todas las condiciones, no, las mayores, no. Se trata de que la belleza no debe ser más lo que nos define y de que además las mujeres tenemos que juntas buscar sobrepasar ese techo de cristal que ponen los hombres, ese peaje sexual que nos exigen pagar. Tenemos que ayudarnos, crear alianzas para conseguir tirar, derrumbar toda esta ideología de la cosificación femenina y de la pornificación de la cultura que nos está poniendo un techo enorme y que en el fondo no es más que una barrera para que no accedamos al poder real. Y el poder real consiste en que podamos ser personas plenas en todo lo que podemos, ¿no? Pues personas plenas que podamos triunfar de las múltiples maneras en que puede triunfar el ser humano, ¿no? Porque somos seres humanos. Y el lenguaje de la pornografía lo que dice es que las mujeres no somos seres humanos. Ya, que somos un objeto para el uso y disfrute del varón Sí. de turno, ¿no? Además que esto, bueno, lo que decías que influye también en las niñas y también desde la pornografía, en algunas ocasiones entiendo que también se utiliza a veces mujeres que sí que son mayores de edad, ¿no?
pero que sin embargo por sus rasgos, que tienen rasgos muy aniñados y demás, ¿no? Que también están promulgando la pederastia y la pedofilia, pero aunque sean mujeres mayores de edad. Sí, totalmente. A ver, en la sociedad, nuestra sociedad promueve la idea de que las mujeres bellas son las mujeres jóvenes y la idea del atractivo sexual, de sentir atracción, los hombres, hacia las mujeres jóvenes. Todo esto no es inocente. La consecuencia es que al final el hombre suele tener más edad, por ejemplo, cuando se empareja, suele tener más edad, suele tener más tiempo para haber acumulado experiencia y sobre todo más recursos económicos. ¿Quién dejará el trabajo para cuidar cuando llegue el primer hijo o la primera hija? ¿Quién dejará el trabajo? La persona que tiene menor poder adquisitivo, ¿no? El hecho de que tú seas joven, de que la juventud se considere belleza, va a tender a hacer que las parejas tengan esa simetría de base, ¿no? O sea, que realmente es muy peligroso, muy limitante. Y luego, además, cuando la mujer deja de ser bella, pues ya es desechable, que eso es lo que pasa, ¿no? También añadido. En cuanto a lo que has dicho de que la pornografía se utiliza a veces a mujeres mayores por imitación de jóvenes, ese es un gran problema que habría que resolver legislando contra la pornografía, no solamente la que utiliza realmente menores, sino también la pornografía que simula que utiliza menores, que es prácticamente toda, porque casi todas las mujeres en la pornografía son tan jóvenes, o muchas de ellas son tan jóvenes, que tú realmente no puedes tener la certeza de si son mayores o menores de edad. Es que realmente no lo sabes. Entonces se juega constantemente con esa idea de la minoría de edad. Es algo muy presente ahí. Habría que castigar toda la pornografía simulada, de entrada, ¿no? Toda la pornografía que simula, que finge un escenario de infantilismo o que juega con la idea de que esta persona es menor de edad cuando no lo es. En otros países se persigue, por lo menos en distintos grados, aunque sea pues la que se pone una falda escocesa y unas bragas así Sí, las, cortas las y las colguitas coletitas. y disimula. Y aquí en España, a pesar de que la directiva europea permitiría que penalizásemos también la pornografía simulada, el derecho penal español se ha acogido a un concepto muy directo del daño, bueno, muy simple del daño, es decir, un concepto de que solamente vamos a perseguir cuando hay realmente un menor o una persona menor que se ve implicada y que está envuelta en esa pornografía real. Pero cuando es una simulación, por ejemplo, dibujos animados, o cuando se utiliza una adulta y se finge que es menor, entonces no se está persiguiendo en nuestro país esa situación. Y debería incluirse y contemplarse porque eso es apología de la pedofilia. Pero el problema es que el único daño que se suele contemplar cuando ya empiezas a analizar la pornografía, ¿no? Pueden llegar a admitir que se le está causando un daño a una actriz, a la persona que sale o al menor que sale concreto. Pero cuesta mucho que la sociedad patriarcal vea el daño ideológico que se causa a todas las mujeres o a todos los menores a través del producto de la pornografía. Es decir, la ficción, lo ven como ficción y piensan que en caso de ser ficción, que ya sabemos que no lo es, pero en caso de que lo fuera, por ejemplo, unos dibujos de hentai, de Uh-huh. porno en dibujos, pues esos consideran que es completamente inofensivo. Y eso también es un problema, ¿no? Porque Subyace la misma idea. porque la ideología también daña y la ideología nos causa un daño a todas las mujeres. Lo que dice Andrea Dworkin es que la libertad de expresión de los hombres supone el silenciamiento de la libertad de expresión de las mujeres. Y es cierto, a todas las mujeres se nos está robando, en primer lugar, el hecho de que se nos vea como seres humanos con palabras y que la podemos usar en la sociedad. Se nos está robando a nosotras la palabra. Se nos está robando presuntamente para concedérsela a los pornógrafos, para que ellos expresen Claro. nuestra degradación. Y he leído recientemente también que, bueno, con la situación que estamos viviendo de confinamiento, por cierto, acotación, parece que a partir del 2 de mayo nos van a dejar salir un poquito a la calle, ha aumentado el consumo de pornografía. ¿Y por qué crees que puede ser esto? Bueno, la pornografía, esto es como lo del perro de Pavlov, esto del condicionamiento operante. Cuando tú ves pornografía, tú lo utilizas para masturbarte. Y si llegas a un orgasmo durante la pornografía, vas a asociar cada vez más a que ese estímulo, aquello que estás viendo, es bueno para ti, te produce una gratificación. Y eso va a generar una adicción progresiva, ¿no? A que yo, para poder experimentar este placer, el orgasmo, que es una cosa fisiológica del cuerpo, tengo que consumir pornografía. Cuando las personas están muy estresadas, están aburridas, no saben qué hacer y necesitan o tienen miedo incluso, como está pasando ahora con esta crisis que hay, tienes ansiedad,
estás nervioso, estás pasándolo mal por el trabajo o en esta situación pues porque estás agobiado, la posibilidad del desempleo, no sabes qué va a pasar contigo, pues como, buscas una satisfacción física, un chute. Y el chute es el orgasmo. Y como tú te has acostumbrado a que la pornografía es lo que te lo produce o te lo proporciona de manera más rápida, pues consumes pornografía. Entonces, claro, vemos con una situación de estrés social o en una situación de catástrofe o en una situación de guerra o de cualquier tipo, pues siempre se va a incrementar el consumo de prostitución, el consumo de pornografía y todo aquello que genera un chute a los hombres, un chute hormonal. Eso es lo que Sin pasa. pensar la situación en la que está esa mujer que estás viendo, que le están haciendo las Claro, mil y una claro. El hecho de barbaridades. que la mujer sea aquí el objeto, que eso le da igual, eso no tiene ninguna importancia para los hombres, le da igual, totalmente. Bueno, pues seguiríamos, podríamos seguir hablando horas y horas. La verdad es que me quedo con ganas de más, pero bueno, como tenemos un límite de tiempo, me ha encantado la charla, supongo que a todas las que nos están viendo también. Y bueno, esperamos que en cualquier ocasión podamos repetir y seguir hablando de este tema porque a mí por lo menos me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Oye, muchísimas primera vez que lo hacemos y no nos ha salido tampoco tan mal. Aunque venía No, mi fue a la familia a segunda. decirme que me alejara el teléfono porque veían que lo tenía muy cerca o no sé. Pero lo hemos hecho bastante bien, creo yo. Y bueno, oye, mira, hemos podido, nos ha ido bien. Pues estupendo. Muchísimas gracias, Tasia, y ha sido un placer compartir este ratito contigo y con todas las compañeras que nos han visto. Gracias.